En los próximos 18 meses, millones de personas perderán todo, no por mala suerte, sino por decisiones que están tomando ahora mismo. Mientras unos se empobrecen, otros se están preparando para volverse increíblemente ricos. Y la diferencia son solo 5 cosas. Todo comienza con una sensación peligrosa, la idea de que todo está bajo control, que la economía sigue funcionando, que tu trabajo es seguro, que tus decisiones financieras son normales. Pero la historia demuestra algo completamente distinto. Las crisis no llegan de repente, no aparecen como un evento inesperado, se construyen lentamente, en silencio, durante años, y cuando finalmente explotan, la mayoría de las personas no está preparada, no porque no tuvieran acceso a información, sino porque ignoraron las mismas señales que están apareciendo ahora mismo, porque lo que estamos viendo hoy no es algo nuevo, ya ha pasado antes, muchas veces, en diferentes países, en diferentes épocas, pero siempre con el mismo patrón, un ciclo que comienza con crecimiento, luego deuda, luego exceso, y finalmente colapso. Y en este momento estamos mucho más cerca del final que del principio. La mayoría de las personas no entiende cómo funciona realmente la deuda. Piensan que es normal, que es parte del sistema, que siempre estará ahí, pero la deuda no es estática, es acumulativa, y cuando crece demasiado, se convierte en el problema principal. Hoy, la deuda global ha alcanzado niveles que la historia nunca había visto. Gobiernos, empresas, personas, todos están endeudados, y lo más peligroso es que mantener esa deuda ya se está volviendo insostenible, porque llega un punto en el que ya no puedes pagar el capital, solo puedes pagar los intereses, y luego, ni siquiera eso. Ese es el momento en el que el sistema empieza a romperse. Pero aquí es donde la mayoría comete un error fatal. Piensan que cuando llegue ese momento, tendrán tiempo para reaccionar, que podrán ajustarse, que podrán protegerse. Pero la realidad es otra. Cuando el sistema entra en su fase final, ya es demasiado tarde. Los precios cambian rápido, las oportunidades desaparecen y las decisiones se vuelven limitadas. Por eso, las personas que realmente entienden estos ciclos no esperan, se preparan antes, mucho antes. Y eso es exactamente lo que diferencia a los que pierden todo de los que se vuelven increíblemente ricos. Porque cada crisis en la historia ha creado 2 grupos de personas, los que se destruyen financieramente y los que aprovechan la oportunidad. No hay punto medio, no hay equilibrio, solo hay preparación o consecuencias. Y aquí es donde entra una de las ideas más importantes de todas, la transferencia de riqueza, porque cuando el sistema financiero se ajusta, el dinero no desaparece, se mueve, pasa de unas manos a otras, de los que no estaban preparados a los que sí lo estaban, de los que consumían a los que invertían, de los que vivían al límite a los que tenían control, y este proceso ya está en marcha. No es algo que va a pasar, está pasando ahora, pero no es visible para todos, porque no comienza con grandes titulares, no empieza con pánico, empieza con decisiones pequeñas, con hábitos diarios, con compras que parecen normales, pero que, acumuladas en el tiempo, destruyen completamente tu capacidad de construir riqueza. Y ese es el punto que la mayoría nunca entiende. No son las grandes decisiones las que te arruinan, son las pequeñas, las repetidas, las automáticas, las que haces sin pensar, porque mientras crees que todo está bien, estás perdiendo terreno, lentamente, pero de forma constante, y cuando finalmente te das cuenta, ya estás demasiado atrás. Mientras tanto, otro grupo de personas está haciendo exactamente lo contrario, no están reaccionando. Están anticipando, no están gastando, están acumulando, no están siguiendo al sistema, están posicionándose contra él, porque entienden algo que la mayoría ignora.
El dinero no se crea de la nada, se transfiere, y en cada crisis esa transferencia es masiva, silenciosa, pero brutal. Y ahora mismo nos estamos acercando a ese punto, el punto en el que las reglas cambian, el punto en el que los errores se vuelven irreversibles, el punto en el que ya no importa cuánto ganas, sino cómo manejaste lo que tenías antes. Porque cuando llegue ese momento, habrá personas que perderán años de esfuerzo en cuestión de meses, y habrá otras que construirán riqueza que durará generaciones. Y la diferencia entre esos dos resultados no es suerte, no es talento, no es inteligencia, son decisiones. Decisiones que estás tomando hoy, sin darte cuenta o con total intención. Para entender cómo sobrevivir a la próxima gran crisis, hay que mirar la historia de alguien que realmente estudió el patrón de todas las crisis. Ray Dalio, un hombre que predijo el colapso de 2008, un hombre que gestiona más de 124,000 millones de dólares, y un hombre que pasó años estudiando cada gran crisis económica de los últimos 500 años. Pero antes de que se convirtiera en uno de los inversores más exitosos del mundo, Dalio cometió un error que casi destruye su vida. Era 1982. Dalio estaba convencido de que una depresión se avecinaba. Se sentía seguro, se veía correcto. Fue a la televisión y dijo a sus clientes, apuesten todo a que tengo razón. Y estaba completamente equivocado. La economía no colapsó. El mercado subió. Sus clientes se fueron. Su reputación se derrumbó. Tuvo que pedir prestados $4,000 a su padre, solo para pagar las cuentas. Tenía esposa y 2 hijos pequeños, y no sabía cómo iba a mantenerlos. Ese fracaso se convirtió en la base de su éxito. Le enseñó algo fundamental. No se trata de adivinar el futuro. Se trata de estudiar patrones históricos. Se trata de observar lo que pasó en situaciones similares y aprender de ello. Y lo que su investigación mostró fue aterrador. Durante cada crisis de deuda importante, 5 errores financieros se repiten constantemente. 5 hábitos que destruyen riqueza, errores que la mayoría de las personas hace, sin siquiera darse cuenta. Y el primero, el más evidente pero subestimado, está justo delante de ti: los autos nuevos. La mayoría piensa que comprar un auto nuevo es normal, incluso inteligente. Pero aquí está la verdad brutal. Compras un auto por $50,000, lo sacas del concesionario y pierde $10,000 en minutos. En 3 años, su valor cae a la mitad. Y si financias ese auto con un préstamo al 6 o 7%, estás endeudado por algo que se deprecia al 15-20% anual. Eso se llama deuda underwater. Debes más de lo que el auto realmente vale. Mientras tanto, ese dinero perdido podría haber estado trabajando para ti, invertido en acciones, fondos indexados, negocios. Cada dólar que desperdicias en depreciación es un dólar que no compone riqueza. Dalio lo aprendió de la manera difícil. Cuando empezó su primera empresa, conducía un auto viejo y destartalado. ¿Le afectó su ego? Tal vez un poco. ¿Le afectó su capacidad de acumular riqueza? Para nada. Y ahí está la lección que la mayoría ignora. La riqueza no se construye gastando para parecer rico. Se construye gastando inteligentemente para volverse rico. La matemática es simple pero brutal. $50,000 invertidos al 10% anual durante 20 años. $336,000. ¿Vas a gastar eso en un auto nuevo para lucir bien unas semanas? El camino inteligente. Compra un auto usado certificado de 3 años. Deja que alguien más absorba la depreciación. Obtén transporte confiable por la mitad del precio. Y toma la diferencia. Invierte en un fondo S&P 500 o acciones que compongan riqueza mientras otros pierden. Esto es solo el primer error. Y es un patrón que se repite en cada una de las 5 categorías que Dalio identificó. La pregunta que debes hacerte ahora: ¿estás tomando estas decisiones sin pensar? ¿O estás preparado para posicionarte en el lado correcto de la próxima transferencia de riqueza? El reloj está corriendo. Cada decisión cuenta. Y la primera, la más simple. Ya te está costando dinero si no actúas. Si el primer error financiero era el auto,
El segundo y el tercero son igual de silenciosos, pero mucho más devastadores. Error número 2. Tu casa no es un activo, es tu mayor pasivo. La mayoría de las personas cree que comprar la casa más grande posible es la manera de ser rico, que un hogar caro siempre subirá de valor, que es la inversión de tu vida. La realidad es brutal. Un activo pone dinero en tu bolsillo, un pasivo lo saca. Hipoteca, impuestos, seguro, mantenimiento, servicios, reparaciones. Cada mes. Tu casa grande está drenando tu flujo de efectivo. Mira la historia de Japón. En 1989, los bienes raíces japoneses eran los más caros del mundo. Se decía que el terreno del Palacio Imperial valía más que toda California. Todo parecía seguro, hasta que la burbuja explotó. Las propiedades residenciales perdieron entre 60 y 70% de su valor en 20 años. Si compraste pensando que era seguro, 30 años sin retorno, pagando gastos y deudas sobre un activo que se deprecia. Lo mismo pasó en EUAU en 2007. Millones perdieron hasta 40% del valor de sus hogares en pocos años. Y cuando el ciclo de deuda finaliza, los sobreendeudados son los primeros en sufrir. El error de la mayoría, comprar la casa más grande que el banco apruebe. Piensa en esto. Si compras una casa de 500,000 con una hipoteca a 30 años al 7%, terminas pagando más de 1,1 millones, más del doble del precio inicial, solo en intereses. La alternativa inteligente: compra la casa que realmente necesitas, mucho más pequeña de lo que todos dicen que deberías tener. Luego invierte la diferencia en activos que generen flujo de caja, acciones, dividendos, negocios. Warren Buffett, con más de 100,000 millones de dólares, aún vive en la misma casa que compró en 1958 por $31,500. ¿Por qué? Porque entiende el costo de oportunidad. Error número 3. Comer fuera y gastar en conveniencia diaria. Suena pequeño, casi irrelevante, pero los números son aterradores. El estadounidense promedio gasta más de $3,000 al año en restaurantes, cafés, comida rápida y delivery. $3,000 al año, durante 30 años, invertidos al 10% anual, más de $500,000. Eso es $500,000 de riqueza futura, sacrificados por conveniencia. La mayoría de las personas cree que no tiene dinero para invertir, y luego gasta $50 en un almuerzo diario. $75 por semana, $325 por mes, casi $4,000 al año. La alternativa: cocina en casa, prepárate comidas los domingos. Lleva tu almuerzo al trabajo, haz café en casa. No son sacrificios, son decisiones inteligentes que separan a los ricos de los pobres. La matemática es brutal. Si aumentas tus gastos diarios de $15 a $20 por capricho y agregas cenas fuera 2 veces por semana, en 30 años podrías estar desperdiciando cerca de $900,000. Esto no es un lujo, es destrucción silenciosa de tu patrimonio. El principio detrás de esto es gratificación retrasada. Gasta menos hoy, construye libertad financiera mañana, invierte en tu futuro, no en satisfacción inmediata. Los ricos lo entienden, la mayoría nunca lo hará. Si creías que los autos, la casa y la comida eran peligrosos, prepárate. Los siguientes 2 errores son aún más silenciosos. No se ven en los balances, no aparecen en los titulares, pero destruyen riqueza de manera sistemática. Error número 4. Gastar en estatus y aparentar riqueza. Vivimos en una sociedad que te hace sentir que nunca tienes suficiente, que necesitas lo último en tecnología, moda, accesorios, teléfonos nuevos cada año, ropa nueva para cada ocasión, gadgets que nadie recuerda usar. Todo esto tiene un costo, tu futuro financiero. El error no es gastar un poco. El error es medir tu valor por lo que posees, porque nadie se impresiona tanto como crees, y quienes realmente tienen riqueza no gastan para lucir. Ray Dalio y otros inversionistas exitosos lo saben. Compran calidad, no cantidad.
Usan lo que tienen hasta que se desgasta. No siguen modas. No compiten con el vecino. El impacto es brutal. $2,000 al año en ropa. 328,000 en 30 años a 10% anual gadgets y actualizaciones. Otros 300,000, $500,000. Total desperdiciado por aparentar. 650,000, $820,000. Cada dólar que gastas para impresionar a otros es un dólar que no compone riqueza. La lección: construye riqueza, no apariencia. Deja de compararte. Deja de competir por estatus. Concéntrate en lo que realmente importa, tu futuro financiero. Error moco 5. Suscripciones olvidadas y gastos automáticos. Este es el más insidioso, invisible hasta que revisas tus cuentas, gimnasios que nunca usas, servicios de streaming olvidados, apps premium, software innecesario, $10 aquí, 15 allá, parece poco, pero suma. El ejemplo real: membresía de gimnasio no usada por 2 años, 75 mes 4 servicios de streaming, usas 1, 60 mes caja de comida mensual, 90 mes software innecesario, 40 mes total, y 265 mes al año, 3,180. En 30 años invertido al 10%, $523,000, más de $500,000 desperdiciados por pequeños gastos automáticos. Solución: cada trimestre, enero, abril, julio, octubre, revisa todos tus pagos recurrentes. Pregúntate: ¿lo he usado en los últimos 90 días? ¿Me aporta valor que justifique su costo? ¿Volvería a suscribirme si no lo tuviera ya? Si la respuesta es no, cancela inmediatamente. Este simple hábito puede ahorrar miles al año, que luego pueden crecer a cientos de miles con inversión inteligente. El patrón es claro: compras que se deprecian, autos, sobreendeudamiento en vivienda, gastos diarios innecesarios, comida, conveniencia, apariencia y estatus, suscripciones automáticas, pequeños errores, gran destrucción de riqueza. El momento de actuar es ahora, antes de que el ciclo de deuda llegue a su fase final. Ya conoces los 5 errores financieros que destruyen riqueza: autos que se deprecian, compra usados certificados y deja que otros absorban la pérdida, sobrecarga en vivienda, compra solo lo que necesitas y usa la diferencia para invertir, gastos diarios en comida, conveniencia, cocina en casa. Prepárate y evita gastar innecesariamente. Gasto en estatus. No compitas por aparentar. Invierte en tu futuro. Suscripciones olvidadas. Revisa periódicamente y cancela lo innecesario. El patrón es claro: los pequeños errores repetidos se convierten en destrucción de riqueza. Históricamente, cada ciclo de deuda termina igual. Los sobreendeudados pierden todo. Los preparados y prudentes se vuelven más ricos. El momento de actuar es ahora, antes de que llegue la fase final del ciclo de deuda. Plan de acción inmediato. Revisa tus gastos y suscripciones hoy mismo. Ajusta compras grandes, autos, vivienda. Invierte la diferencia en activos productivos. Practica gratificación retrasada y piensa en 10, 20 años adelante. Recuerda: el dinero no gastado, invertido sabiamente, se convierte en libertad financiera. El tiempo corre. Tu futuro depende de tus decisiones de hoy.